Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a leer en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, y vamos a leer en la Reina Valera 60. Isaías capítulo 6, versículo 1 y versículo 1 al 8. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra del Señor. Cuando uno lee estos pasajes, uno se puede estremecer de la grandeza, de la santidad de Dios, y que Él, a pesar de ser lo que es, un Dios santo, santo, se digna de buscar al ser humano. Y cuando el ser humano lo conoce y lo deja, también sigue buscándolo. Esa es la característica del Dios santo que usted y yo tenemos, que nosotros cuando le conocimos, pues fuimos aceptos en el amado, pero también no solamente eso, sino que si nosotros le dejamos, Él nos busca. Y ese es el carácter de nuestro Dios, que es 3 veces santo, dice la Escritura. La adoración y la santidad, usted sabe que van de la mano, porque sin santidad Dios no va a recibir nuestra adoración. Como también debe de ir el servicio a Dios y la santidad. Mire, 4 cosas muy interesantes acá. La adoración y la santidad van de la mano, pero también el servicio y la santidad también deben ir de la mano. Cualquiera puede cantar, pero no cualquiera puede adorar, ¿verdad que sí? Cualquiera puede abrir su boca y encantar algún canto de los que cantamos acá y no tener una revelación de Jesucristo en su corazón. Y usted sabe, pues él va a cantar por cantar, pero eso no significa que sus palabras que salen de su boca, porque como no salen del corazón, van a tener un eco en el cielo. Cualquiera puede pretender servirle a Dios, pero servirle en santidad solamente lo pueden hacer aquellos que han tenido un encuentro con el Dios Santo. Escuche, cualquiera puede pretender servirle al Señor, pero escuche, solamente los que le sirven en santidad lo pueden hacer. Y ellos han sido los que han tenido un encuentro con la santidad de Dios. Vivir y servir en santidad es un privilegio de todos los redimidos. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, Dios lo saca para que le sirva en el desierto. Y esa siempre fue la petición de Moisés,
para Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me celebre fiesta, para que me adore en el desierto. Pero antes tenían ellos que dejar la esclavitud para después enfocarse en servirle y adorar a Dios. Lo mismo ha hecho el Señor con nosotros. Nos sacó de la esclavitud del pecado, nos limpió con su sangre preciosa, y ahora usted y yo somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero solamente al sacarnos Dios de la esclavitud. Vea el Salmo 24, 3 y 4. Es un salmo muy bonito. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es decir, en su presencia. Solamente el limpio de manos, dice, y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. David dice que quien quiera estar en la presencia del Señor y recibir sus bendiciones debe de tener, primero dice, un corazón limpio y después una vida recta. Estar limpio de manos es estar libre de obras externas del pecado. Pero de un corazón puro se debe a la santidad interna que hay en mí. Porque depende de la santidad interna que yo tenga en mi corazón, así va a ser mis obras externas. Yo no puedo darle lo que yo no tengo. Y yo puedo servirle a Dios de lo que tengo. Yo puedo adorarle a Dios con lo que tengo. Pero también puedo pecar con lo que tengo adentro. Entonces, escuche esto, que la palabra dice que estar en la presencia del Señor y recibir su bendición es de aquella persona que está limpio su corazón y también no ha elevado sus manos, dice, a otras cosas. Estar limpio de manos realmente es estar libre y escuche, puro de corazón. Una vida de santidad, mis hermanos, lleva a vivir una vida de adoración y servicio. Una vida de santidad, una vida de vivir apartados para Dios, nos lleva a vivir una vida de servicio para Dios, pero también una vida de, escuche, de adoración. Cuando Satanás tentó a Jesús en Mateo 4, el Señor le responde y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso quiere decir que primero hay que adorar a Dios. Y si uno adora a Dios es porque ha tenido un encuentro con la santidad. Y después de eso, pues uno puede servirle a el Señor. Isaías 6, el pasaje que leíamos, y cuando cantábamos el último canto venía a mi corazón este pasaje. Qué tremendo, ¿verdad? Nos habla de 3 ingredientes que son indispensables para la vida de un hijo de Dios, que lo debe de caracterizar. 3 cosas acá nos da el capítulo 6 de Isaías. Una es la santidad, ya lo dije. 2 es la adoración. Y 3 es el servicio. Creo que esa debe ser la característica de aquellos que han tenido un encuentro con el Dios de la santidad. Número 1, ya dije, una vida de adoración, de santidad al Señor, porque ese ha sido el mensaje por los siglos con el pueblo de Dios, de que el pueblo de Dios viva en santidad. Y es lo más escaso hoy en día en el pueblo de Dios, de vivir una vida apartada exclusivamente para Dios, realmente con el bombardeo que tenemos de todos los medios y de todo este mundo. ¿Cómo cuesta que la iglesia se enfoque en vivir apartados para el Señor? Y hermanos, y si nosotros no tenemos una vida de santidad, nuestra adoración va a ser muy pobre, va a ser muy raquítica. Nuestra vida de adoración va a ser acorde, hermanos, a la santidad que nosotros estemos viviendo delante de Dios. Pero a eso yo le agrego el servicio a Dios. El servicio a Dios es tan indispensable para un hijo que estas 3 cosas nos deben de caracterizar. 1, vivir en santidad. 2, en adoración. Y 3, una vida de servicio. Fíjese que Isaías pudo ver
dice seres angelicales, reconociendo lo que Dios es. ¿Qué fue lo primero que este hombre vio? Dice los seres angelicales que decían santo, santo, santo. Y aquel hombre que estaba viviendo en medio de un pueblo pecador, no era un pueblo pagano, no era el mismo pueblo de Israel. Si usted quiere ver una biografía, cómo estaba el carácter, la vida espiritual del pueblo de Israel, solamente lea el capítulo 1 de Isaías. Solamente lea el capítulo 1 y se van a dar cuenta de la vida desastrosa que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y en medio de eso, dice él, ¿cómo es que se me aparece Dios y me está diciendo santo, santo, santo? Oír a los seres angelicales cantando y adorando a Dios. Y estas palabras dice que no solamente afectaron la vida de este hombre, sino que también dice que de esas palabras la tierra está llena de su gloria. Adorar y servir a Dios implica realmente tener un conocimiento de lo que Dios es. No es un conocimiento intelectual de lo que Dios es, sino es una relación personal con Dios. El pueblo de Israel no tenía esa relación personal, solamente tenían, escuche, un conocimiento intelectual de Dios, porque ellos celebraban fiestas. Lea usted el capítulo 1 y se va a dar cuenta. Celebraban las lunas nuevas, hacían sacrificios, respetaban el día de reposo y hacían todo lo que Dios había pedido, pero ellos no habían tenido realmente un encuentro con el Dios de la santidad. Solamente lo conocían de una forma intelectual. Pero Dios es un Dios que quiere que nosotros lo conozcamos personalmente. Yo no puedo conocer a Dios por medio de mi esposa. Mi esposa no lo puede conocer a través de mí. Mis hijos no pueden conocer a Dios a través de yo como su papá. Yo les puedo ayudar, pero para que conozcan a Dios. Les puedo guiar conforme a la palabra para que ellos conozcan a Dios. Entonces adorar a Dios es aceptar todo lo que Dios es en su soberanía. Fíjese que en este capítulo 6, en los últimos versículos, dice que Dios va a desatar su ira y va a castigar al pueblo de Israel de una forma terrible. El mismo pasaje lo habla. Y este hombre dice, ¿cómo puede ser eso, verdad? Bueno, pero sí, ya vi que Dios es un Dios santo y que no tolera el pecado. Por lo tanto, mi pueblo, y Él se incluye, nosotros hemos pecado, hemos fallado a Dios. Entonces, ahora Él, adorar a Dios, caer como muerto delante de su presencia, es reconocer su soberanía y aceptar lo que hace por nosotros. Cuando uno lee los primeros versículos, dice que en el año que murió el rey Usías. Usías es Urías. Es Usías. Es Usías. Usías fue un buen rey. Segunda Crónicas 26 nos da todo lo que él hizo. Un buen rey. Hizo muchas obras extraordinarias para Dios y para su pueblo. Y reinó, escuche, 52 años. O sea que este fue buen rey, no lo quitó luego el Señor. 52 años reinó. Y dice que él fue maravillosamente ayudado por el Señor. Esa fue la experiencia que este hombre tuvo. Pero dice que cuando fue fuerte, se enalteció su corazón. Y entró al santuario de Dios queriendo, escuche, ofrecer un sacrificio, ofrecer incienso de lo que a él no le tocaba. Pero como era el rey, que Dios le había dado tanta gloria, que Dios lo había premiado, que Dios lo había ayudado maravillosamente, él dijo, pues yo puedo hacer lo que quiera. Y entró. Y dice que entonces entraron los sacerdotes y le dijeron, no te compete, oh rey, ofrecer sacrificio. Y uno dice, ¿y no era aquel hombre pues que Dios lo había ayudado tanto? Y dice que se enojó y llevaba la copa de incienso en su mano y al instante, dice, le cayó la lepra.
se volvió leproso. ¿Cómo es que aquel hombre que había tenido un conocimiento de la santidad de Dios, aquel hombre que había adorado a Dios, aquel hombre que tenía una vida de servicio, ahora cae fulminado por el Señor, un castigo terrible, porque hasta los últimos días de su vida estuvo leproso? Y dice que le alquiló una casa y se fue a vivir fuera del palacio. ¿Hasta dónde, hermanos? No se puede jugar con la santidad de Dios. No se puede jugar. Y dice que murió porque el Señor lo hirió. Ahora, cuando el profeta Isaías ve esta visión de Dios, dice que en el año que murió el rey Uzías, el trono de Jerusalén, al morir el rey, se quedó vacío. Pero ahí es donde Dios se le aparece a Isaías. Y dice que en medio de eso vio sentado en su trono ¿a quién? Al Señor Dios Todopoderoso. Como quien dice, hijo, yo sigo sentado en mi trono. Yo gobierno Jerusalén, gobierno el mundo. Y usted sabe que todavía Dios sigue sentado en su trono. Y aunque muchos tronos acá en la tierra sean dejados, Dios sigue sentado en su trono. Y eso quiere decir que tiene el control del mundo. Y Él tenía el control de toda la nación de Israel. La vida de los judíos estaba en sus manos. Y si Dios los iba a castigar era para provecho de la nación. Y este hombre, vio, dice, en medio de todo, cuando murió el rey Uzías, vio en medio de todo en el templo, dice, al Señor sentado en su trono. Qué visión, hermanos, qué cambio de visión. El rey bueno había muerto. Ahora el rey de reyes está sentado en su trono. Y vea, el rey había sido derrotado por su orgullo y había terminado leproso. Pero en el cielo estaba el Señor sentado en su trono. Cuando yo leo esto, que Dios está sentado en su trono, es que nadie lo puede quitar. Eso significa que Él gobierna. Gobierna las naciones, gobierna el universo. ¿Y por qué no voy a decir, el Dios que está sentado en su trono también gobierna mi vida? Y la quiere gobernar, hermanos, quiere gobernar nuestra vida, el Señor que está sentado en su trono. De ahí quiere gobernar nuestro corazón, nuestra vida. Qué cambio de visión, un rey derrotado, leproso, y la majestad del Señor Dios Todopoderoso. Ese día que murió el rey, dicen que lo sintió mucho Isaías, porque lo quería mucho, era muy amigo. Le dolió mucho la muerte del rey. Pero llegó a ser un día de una nueva revelación y una nueva esperanza para el profeta. Y es que esos encuentros con Dios cambian la vida. No solamente el encuentro que hemos tenido en nuestra salvación, sino Dios quiere seguir teniendo encuentros con nosotros. No sé cuántos han experimentado eso, pero es glorioso cuando uno tiene esos encuentros con el Señor. Es algo de verdad que uno no lo puede explicar. Aparte del encuentro que yo tuve el día que el Señor me salvó y me perdonó, fue algo glorioso. Pero otra vez este hombre había predicado tanto de Dios, había promulgado juicios contra la nación de Israel por su pecado. Pero ahora este hombre cambia el panorama de su vida porque llega una nueva revelación a su corazón. Quizá antes nunca la había tenido, de la santidad de Dios. Cuando vio, dice, en el año que murió el rey Uzías, vio sentado al Señor en su trono. Vea, pero llegó ese día de una nueva esperanza y una nueva revelación. 4 cosas que aprendemos del profeta Isaías en el capítulo 6. Número 1, me encanta, él tuvo
escuche, una visión gloriosa. 4 cosas importantes. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo sentado en el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ya dije anteriormente que este profeta había presenciado la caída del rey Usías. Y esto creo que le caló el mensaje, porque dijo: con la santidad de Dios no se puede jugar. Y hoy en día muchos juegan con la santidad de Dios, pero no se puede jugar. Uno ve aquí un castigo severo en la vida del rey Usías, que quedó leproso. Pero qué contraste ahora con la gloria del Señor. Tenemos en la Biblia, hermanos, tantos relatos de la gloria de Dios, cómo Dios se ha manifestado en la humanidad, cómo Dios se ha manifestado en el mundo. Está lleno, hermanos, y el relato que siempre me recuerdo es cuando le fue entregada la ley al pueblo de Israel. Dice que había truenos, relámpagos, el monte humeaba, y era una presencia extraordinaria de Dios. Y Dios siempre queriéndose manifestar al mundo. Y algunos de nosotros decimos: pues ahora ya no vemos al Señor así, no vemos esas manifestaciones. Vea, aunque las miráramos, seguiríamos incrédulos. Porque el pueblo de Israel, de verdad, miraba todas esas manifestaciones. ¿Qué hicieron los israelitas, hermanos, cuando estaban allá en el monte Sinaí? Y Moisés no bajaba. Luego dijeron: no, hagamos dioses de las cosas que les habían regalado en Egipto. Quitaron todos sus anillos, todos sus zarcillos, e hicieron un becerro y dijeron: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y no estaban viendo pues la manifestación de Dios ahí. Mientras esa manifestación de Dios no es revelada en nuestro corazón, de nada les sirvió. Entonces, hermanos, vemos acá Isaías ha presenciado la caída de Usías, como había presenciado y sabía de noticias que muchos hijos de Dios habían caído también. Pero qué contraste con la gloria del Señor. Cuando uno ve en la vida de Jesús, me impacta cómo describe Apocalipsis capítulo 1 la gloria de Jesús. Algo extraordinario, que Juan estaba tan familiarizado con él que se recostaba en su pecho. Pero ahora, cuando ve a Jesús glorificado en su gloria, él dice que cayó como muerto. ¿Qué hizo Jesús? Poner su mano, dice, derecha sobre él y dijo: hijo, no temas, yo soy el que vivo. Yo soy el que vivo, yo soy el que vivo, yo soy el que vivo, no he muerto, yo resucité para que un día tú también tengas ese cuerpo glorificado. Dios no nos ha dejado sin una historia de su revelación, de su santidad. Número 2, ¿qué aprendemos acá? Una confesión humilde. El versículo 5 dice: entonces dije, y ahí está entre signos de admiración: ¡ay de mí! ¿Usted se imagina qué grito pegaría este hombre cuando vio la gloria de Dios? Es que se quedó espantado. ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto, dice, mis ojos al Rey y a Jehová de los ejércitos. Él tiene una visión sublime y santa, que es Dios que lo lleva a tener esta visión para humillarse a sí mismo. Esta visión fue no para entrar como Usías. Él entró como Juan por su casa al templo, ¿verdad? Y queriendo ofrecer el incienso, cuando él sabía que no le tocaba hacerlo. ¿Qué diferencia de este hombre? Ahora uno lo ve con una visión humilde ante la grandeza sublime del Señor.
Fíjese que acá uno puede ver que los labios inmundos, lo que decía el Salmo 24, son el resultado de un corazón inmundo. Los labios inmundos son de un corazón inmundo. No es que diga, ay, se me chispotean todavía las malas palabras. No. No, es que hay algo en el corazón. Que esa es mi jerga en la casa, que esa es mi jerga con los amigos. Solamente acá en la iglesia yo me vuelvo cristianoide y les digo a todos bendiciones, ¿verdad? Y proclamo bendiciones. Pero los labios inmundos son el resultado de un corazón inmundo. Y cuanto más los hechos. Con razón dice, en su luz veremos la luz. ¿Sabe que el método de Dios es este? Primero hay una revelación quién es Dios. Luego el descubrimiento de uno mismo. Cuando usted recibió a Jesús, usted tuvo una revelación, aunque sea tal vez no del cielo, del infierno, va por mal que se portaba. Tuvo una revelación de que Dios es un Dios de ira, que Dios no tolera el pecado. Sí, lo tuve. Primero, una revelación. Y esto nos enseña este varón acá. Primero tuvo una revelación de Dios. Luego, el descubrimiento de quién era él. Ay, ¿quién dijo él? Yo soy el santo profeta. Soy un hombre, ¿qué? De labios inmundos. Y siendo así, viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, el Señor me ha permitido ver al Rey. Vea, hermanos, primero la revelación, luego el descubrimiento de uno mismo y tercero, el aborrecimiento del yo. A veces uno dice, no, pero es que hay que valorarse uno como hijo de Dios. Pues sí, pero cuando usted hace las cosas malas, tiene usted que aborrecerse a sí mismo. Tiene que aborrecer sus actos, ¿no? ¿Sí? Con razón dijo Job en el capítulo 42, versículos 5 y 6. De oídas te había oído, pero dice, mas ahora, dice, la revelación, mis ojos te ven. Por lo tanto, dice, me aborrezco. Me arrepiento en polvo y ceniza. Primero la revelación, luego el descubrimiento de quién soy yo, y eso me lleva a aborrecer lo que yo hago. Esto fue lo que hizo este profeta. Al ver al Rey Jehová de los ejércitos, vio su propia necesidad. Cuando usted estudia la santidad, el carácter, los juicios, la ira de Dios, hermanos, lo que tiene que provocar dentro de nosotros es, hermanos, una clara visión de lo que yo soy y de lo que Dios es. Nuestra condición y nuestra necesidad. Y número 3, hoy voy rápido. Una gran salvación. 4 cosas que aprendemos de Isaías capítulo 6. Una gran salvación. Versículos 6, 6 y 7. Y aquí viene, hermanos, la medicina. Y voló hacia mí uno de los serafines. Estaba tratando de buscar más serafines y no existen en la Biblia. Solamente acá se mencionan, salvo algunos personajes y seres angelicales que se mencionan en Apocalipsis, pero no dice que eran, pero son de la más alta jerarquía, creo yo, del servicio a Dios. Dice, serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Tomó del altar con una tenaza y tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Los labios de este hombre fueron tocados
por el fuego de Dios. Y solamente esa misericordia y ese perdón que sale del altar del Señor, del trono de Dios, es que se puede purificar al hombre. Este hombre podía hacer un montón de sacrificios, podía hacer todo lo que el Antiguo Testamento decía en cuanto al perdón de pecados, pero ahora acá Dios le da una revelación más grande, que realmente directamente el perdón de Dios viene del altar del Señor. Y su pecado fue purificado y su iniquidad fue quitada. Fíjese que acá veo yo la salvación es triple. Primero dice hay perdón, donde dice está cubierto tu pecado. Perdón. 2, pureza ha sido quitada. Dice cubierto primero, después quitada tu iniquidad. Escuche aquí, no solamente es cubierto el pecado de este hombre, sino que es tratado desde raíz. Y eso es lo que hace Dios con el pecado. Dios lo arranca de raíz. Y a veces para el ser humano es duro, hermanos, que Dios arranque el pecado de raíz, pero es para el bienestar del pueblo de Dios. Y el poder. Esta salvación es triple: perdón, pureza y poder, porque dice, he aquí esto tocó tus labios. Eso quiere decir que era un perdón absoluto. Y número 4, una comisión definida. Después de toda esta experiencia que este hombre tiene, de la muerte de su amigo el rey, que le dolió tanto, el trono de Dios, el trono de Jerusalén quedó sin rey por un tiempo, aunque después iba a reinar su hijo, pero no iba a ser igual. Y se ve ese trono de Israel que no hay rey, pero en el cielo hay un trono. Y ahí siempre está el rey. Ahí siempre está el rey. Después de eso, le da una comisión definida. Y el llamado de Dios fue muy claramente. Y me llama la atención cómo fue este llamado. Después dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es interesante que la voz que este hombre escuchó no fue un mandato, sino una pregunta que hace Dios: ¿quién irá en nuestro nombre? Porque en el Nuevo Testamento dice, id y predicad el Evangelio. Ese es el mensaje para los discípulos. Hay una orden de ir y hacer discípulos, de cumplir la gran comisión, sí, pero acá uno ve al Señor, yo digo, pero con esa visión que este hombre había tenido, yo creo que no le quedaba otra decir, aquí estoy, ¿verdad? Envíame a mí, ¿verdad? Porque ya ha sido purificado del pecado, ya ha tenido la experiencia que es ser perdonado, entonces puedo ir al mundo a dar y a mi nación lo que yo he recibido. No fue esa voz que le manda a ir, sino una voz que le revela de manera nueva el anhelo de Dios, de declarar sus pensamientos y su voluntad al pueblo. Siempre es el deseo de Dios ese, de darle a conocer al hombre el anhelo que él tiene en su corazón, de declarar sus pensamientos y su voluntad a su pueblo. El hombre que fue transformado por la visión de quién es Dios, ahora está sentado, dispuesto a ir y llevar de lo que ha recibido. Nosotros tenemos una comisión definida. Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha perdonado. Tenemos una visión gloriosa de Dios a través de la Escritura. Creo que hemos hecho una confesión humilde delante de Dios, de reconocer nuestras faltas
y hemos experimentado todos nosotros una gran salvación. Pero también Dios nos da a nosotros una comisión de dar a conocer lo que Dios es al mundo. Creo que este profeta salió ahí con nuevas fuerzas. Él estaba luchando con el pueblo de Israel, que no recibían el mensaje de Dios, que no se volvían de sus malos caminos, que seguían viviendo una vida de tradición. Y ahora viene Dios y le da esta visión a este hombre. Y es interesante porque se la da hasta el capítulo 6. Uno pensaría que ¿por qué no se la dio en el capítulo 1? Pero en el capítulo 1 y en adelante habla de que Israel es aquella viña que no quiere dar fruto para Dios, que Dios ha hecho tanto por ellos y por lo tanto Él la dejará sin protección. Y entonces acá es donde Dios le declara a su profeta, aquel que ha tenido un encuentro con la santidad de Dios, aquel que ha aprendido a postrarse delante de su presencia, le da esta recomendación de declarar al pueblo su voluntad y sus pensamientos. Yo creo que nosotros, igual que Isaías, hemos sido transformados por la visión de lo que es Dios para nuestra vida. Y ahora deberíamos de hacer y tomar el papel de Isaías. Que Dios diga, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿Quién irá? No puede ir cualquiera. Solo aquellos que han tenido un encuentro con la santidad de Dios pueden dar testimonio de lo que Dios es. Pueden dar testimonio de cómo es esta gran salvación, de cómo es el perdón de pecados, de cómo es la pureza que Dios nos da porque ha quitado nuestra iniquidad, y del poder con que esta salvación se ha hecho realidad en nuestra vida. Solo con la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús dejó el altar del cielo y vino a morir en una cruz para darnos a nosotros y podamos nosotros tener ese encuentro con la santidad de Dios. Recuerde, no es solamente del día que conocimos a Jesús, sino todos los días de nuestra vida. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa